En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Hermanos, bienvenidos a esta celebración eucarística que la vamos a ofrecer pidiéndole a Dios el eterno descanso de nuestros hermanos Enrique Agramón, Emma Esther Carballido Mora, Lupita Teres, Carlos Cancino, Anastasia Hernández Coronel, Josefina Meléndez Reyes, Guillermo Meléndez Díaz, Guillermo Meléndez Reyes, Isidro Camarillo Ponce, Rosa María Castellanos, Santos Romero Pérez, Fortino Muñoz Cornejal. Por las intenciones de la familia San Román, la familia Pérez de los Santos, por la salud de la señora Lucila Díez, por la conversión de Ana Carranza, por la salud de todos nuestros amigos, familiares, seres queridos que se encuentran en sus hogares o en los hospitales. Lo recordamos también con afecto en esta celebración para que el Señor les conceda fortaleza, consuelo y una pronta recuperación. Por estas intenciones y las que cada uno de ustedes conserva en su corazón, ofrecemos esta Santa Misa. Para celebrarla dignamente delante de Dios, reconozcamos juntos nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, salvación perpetua de los que creen en ti, escucha nuestra oración y por tus siervos enfermos, para quienes imploramos el auxilio de tu misericordia, a fin de que, recuperada la salud, puedan ofrecerte su acción de gracias en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse y escuchamos la palabra de Dios. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas
creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservas el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque el Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Todos, aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Todos, aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento un momentito. Estimados hermanos, el día de ayer iniciábamos como primera lectura ese pequeñísimo libro de Jonás y les invitaba a que quien se interesara hiciera una lectura, pero teniendo en cuenta esta lucha interna que se lleva entre Dios y Jonás. Jonás, etimológicamente hablando, el nombre significa paloma, viene del hebreo Yona, paloma, la paloma, que es un símbolo en muchas culturas que desprende o significa paz, tranquilidad, reconciliación. Es un símbolo muy sensible, que pareciera que aplicado a Jonás no tendría mucho eco, ¿no? Porque Jonás, por el contrario, es aguerrido, es enojón, es molesto, se enoja porque Dios quiere hacer una obra que a su parecer es una pérdida de tiempo. Hoy pues que leímos esta segunda parte,
Escuchábamos lo que ayer me adelantaba un poco, como Jonás, a fin de cuentas, llega a Nínive, la cual por extensión son 3 días de camino. Decía yo al día de ayer, Jonás lo hace en un día, porque para Jonás no tiene sentido. Nínive es una ciudad pagana, es gente que no conoce a Dios. Dios está perdiendo su tiempo tratando de reconciliarlos. Es la lógica de Jonás. Perdemos el tiempo, Señor. Un día basta, una cosa mal hecha y se acabó, ¿no? Pero eso bastó para que la ciudad de Nínive hiciera espacio a la voz del Señor, y esto se tradujera en una conversión, no solamente de algunos pocos, sino de toda la comunidad. Es interesante cómo el rey decreta un ayuno general. Y es bellísimo, además de interesante, es bellísimo que hasta los animales entran en este decreto. ¿Qué cosa? Alguien podría decir, los animales, ¿por qué? ¿Qué cosa quiere decir bíblicamente esta invitación? Que hasta la misma creación, como diría Pablo, no va a decir, la creación gime esperando la llegada del Señor. Hasta la misma creación, los árboles, los animales, los bosques, también en su sabiduría esperan la llegada del Señor. Y hasta la misma creación colabora para que esto sea posible. Por eso puede ser que humanamente hablando nos parezca descabellada la idea del rey de que también los animales no prueben bocado, pero no es para nada descabellada, porque la naturaleza también desde su sabiduría participa. Dice el salmista, ¿no? La piedra, con ser la piedra, guarda un cántico, ¿no? Si tú chocas dos piedras, puede que para nosotros sea molesto, pero es lo que la naturaleza le ofrece a Dios. Los árboles del bosque con su vaivén crean esta melodía que puede ser que para nosotros no diga mucho, pero es el cantar, ¿no? Es el cantar de la naturaleza. Los riachuelos que escurren, que corren y que van dejando su canto alrededor de este recorrido. Y así podríamos poner muchos otros ejemplos. La naturaleza, pues, también tiene una participación importante en esta preparación de la llegada del Señor. Y si la naturaleza coopera, cuánto más nosotros tendríamos que cooperar, ¿no? Con el ayuno, con la oración, con nuestras obras de caridad. Dios no pide mucho, Dios pide poco. Recuerden ustedes que Él siempre ha sido el mendigo de la humanidad, no pide mucho, pide poco, y de eso poco Él puede sacar grandes obras para nuestro beneficio. Esta imagen de la primera lectura la trasladamos al Evangelio. Nos encontramos en un lugar, el focolar doméstico, ¿no? Lázaro, María y Marta. Jesús santifica el focolar doméstico cada vez que entraba en una de estas casas, porque le gusta compartir con la familia, le gusta compartir con la gente. El contexto es este: Jesús llega de visita con sus grandes amigos, María, Marta y Lázaro. Marta, evidentemente, con esa premura de querer atender bien a la visita, y yo creo que muchos nos vamos a ubicar en este contexto. Cuando nos visitan, pues queremos ofrecerles lo mejor, ¿no? ¿Qué tomas? ¿Qué te agrada? ¿Qué te sirvo? ¿Qué? Siempre hay esta buena disposición. No vamos a criticar a Marta negativamente, no. Seguramente Marta está metida porque quiere agradar al Señor, que su presencia en su casa sea agradable, sea reconfortante. María, por el contrario, aparentemente pareciera que ninguna de estas cosas le importa y se sienta a los pies del Maestro para escucharlo, dice el evangelista. Esta es una postura propia del discípulo. El discípulo, en los tiempos de Jesús y en la Grecia antigua, tenía que sentarse a los pies. El Maestro hablaba, el discípulo aprendía. De aquí pues desprendemos una figura de discípula. María se convierte en discípula. Marta anda presurosa con las cosas, preparando, y le dice a Jesús: pareciera que no te das cuenta que soy yo quien se anda preocupando y mi hermana ahí sentada. Interven para que también pueda ayudarme. Jesús le responde: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan.
siendo así que una sola es necesaria. La expresión es interesante. ¿Por qué? Porque Jesús no dice que sea más importante. Jesús dice que es necesario. Y aquí nosotros tenemos que aprender a discernir. Hay muchas cosas importantes que atender, sí, muchísimas. Pero de esas, ¿cuáles son necesarias? ¿Cuáles verdaderamente necesitan mi atención, al menos en este momento? ¿No? ¿Es importante el quehacer? Desde luego que sí. ¿Es importante algo? Sí. Pero ahorita dice Jesús, en este contexto, en esta realidad, ¿qué es lo que tú más necesitas? Y a veces podemos nosotros mezclar lo importante con lo necesario. Hay muchas cosas importantes, pero no todas son necesarias en este momento, en este contexto. Jesús pues le dice a Marta, sí, es importante la ayuda, es importante colaborar, hay muchas cosas importantes, pero ahorita es necesario escuchar, ahorita es necesario aprender. Ahorita es necesario convertirse, como leíamos en la primera lectura. Hay muchas cosas importantes, pero no todas son necesarias en un contexto muy particular. La pregunta de este día pues sería, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar al Señor, que es en la necesidad de la escucha? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿Es necesario? Sí, es necesario. Si lo ponemos al lado de otras actividades, puede que otras actividades nos ganen en importancia. Padre, pero tengo que ir, tengo que hacer. Sí, son importantes, pero aprendamos a distinguir entre lo importante y lo necesario. Es necesario escuchar al Señor, es necesario estar un rato en casa, en silencio, a la escucha de la palabra, siempre será necesario. Después de que nos recarguemos de esta sabiduría, después de que nos empapemos de la palabra de Dios, entonces podemos atender todas las demás cosas. Que el Señor pues nos conceda la gracia de saber discernir entre lo importante y lo necesario, para que no podamos confundirnos, para que nunca nos, nos autoengañemos y nos apartemos de lo necesario. ¿Es necesario escucharlo? Sí. Es necesario durante la jornada guardar un espacio para sentarnos tranquilo y escucharlo. Sí, es necesario, porque justamente de ahí viene todo el sentido de nuestra vida, todo el sentido de nuestras actividades, todo el sentido de nuestra jornada. Termino con un comentario del Papa Benedicto XVI en alguna de sus intervenciones y decía, la participación en la misa dominical es necesaria. Desafortunadamente el domingo, decía él, se ha convertido en un espacio puramente social, ¿no? El fútbol, el cine, las convivencias, esto y lo otro. Y decía el Papa, está bien, pero no le quitemos el lugar a Dios. La misa es lo que le va a dar sentido a tu día de fútbol. La misa es lo que le va a dar sentido a tu convivencia familiar, porque será el Señor el que esté participando también. Y entonces no será una actividad hueca, una actividad más. Será una actividad que se vive con el Señor, donde le compartimos que entre. Participo en misa, me voy a mi actividad y el Señor va con nosotros, decía el Papa Benedicto. La misa le da sentido a todo lo que hacemos el domingo. Sin la misa, todo lo demás son obras, actividades huecas que no llegan a tener ningún sentido. Que el Señor pues nos permita durante nuestra jornada buscar un espacio, un momento donde nos podamos sentar a escucharlo con mucha atención, porque es necesario. Que así sea. Presentamos nuestras ofrendas. Entregado nuestras vidas al Señor, su vida eterna. Bendito sea el Señor
Señor, por este pan, frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la recuperación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, te cantamos diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, santo, santo, Dios del universo. Están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen
y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con una reverencia intercambiamos un saludo de paz. La paz. De Dios, que quitas el pecado, nos piedad, tenos piedad. Cordero de Dios, tenos piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, tenos piedad, tenos piedad. Cordero de Dios, tenos piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se acercan al centro quienes vayan a comulgar.
Mírame, Señor, no soy digno de confiar. Entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, yo no sé confiar en medio de tormentas. Mírame, Señor, tú alimentas un camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie sostiene mi vida entregada. Te suplico, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Está presente en mi pobre corazón. Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos hijos tuyos enfermos, para que, aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Decimos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos. Buenos días.
vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino